Entonces, al hablar nosotros de inyectividad, biyectividad y sobreyectividad de una función, lo que estamos haciendo es dándoles ciertas características. Ciertas características que me hablan de cómo se comportan los elementos de entrada y salida. De los elementos de entrada, o que era lo mismo el dominio, con los elementos de salida. O lo que era lo mismo el rango. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar ahorita sobre inyectividad. ¿Sí? Y la inyectividad me habla acerca de los elementos de entrada que pueda tener y los elementos de salida, los cuales acá ya sabemos que tenemos un elemento x1, un elemento x2, un elemento x3 y un elemento x4 y así podemos seguir, ¿no es cierto? Y por el otro lado tendremos un elemento y1, un elemento y2, un elemento y3 y otro elemento y4 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice la inyectividad? Precisemos que este es el dominio y este es el rango. La inyectividad me habla, voy a hacer esto más abajo para que no me dé problemas. Entonces, la inyectividad me dice que cada elemento del dominio únicamente puede asociarse a un elemento del rango. Y no necesariamente, tienen que estar todos ocupados. ¿De acuerdo? Vamos a escribirlo. Bien. Cada uno de los elementos del conjunto del dominio puede pertenecer a uno y solo un elemento en el conjunto del rango. Y no necesariamente deben ocuparse todos. Eso es lo que me dice. ¿Sí? La inyectividad. Es decir, para cada X o cada X en el dominio, siempre va a tener su respectivo Y. Y no necesariamente tengo que ocupar todas las X. Puede sobrarme alguna, ¿de acuerdo? Pero solamente puede pertenecer a uno y solo un elemento del conjunto del rango. ¿Sí? Esta es la inyectividad. Ahora, vamos sobre la biyectividad. Y la biyectividad no es más que
Asimismo, una interacción entre elementos del dominio y elementos del rango. Por aquí estará el dominio y acá estará el rango. O lo que es lo mismo, entrada y salida. Entonces, aquí tendremos un X1, un X2, un X3, un X4 y así sucesivamente. Lo mismo, Y1, Y2, un Y3, un Y4 y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora, la biyectividad. Ojo, la biyectividad me dice que solamente podemos hacer una interacción entre un elemento del dominio y un solo elemento del rango. Y todos los elementos van a estar interactuándose. No va a sobrar ni un solo elemento. ¿De acuerdo? Vamos a escribirlo. ¿Sí? Eso es lo que me dice la biyectividad. Ahora, vamos a la sobreyectividad. Asimismo tendremos elemento de entrada, elementos de salida, dominio y rango. ¿Sí? Y tendremos los elementos. X1, X2, X3, X4 y por acá pongamos un X5. Y1, Y2, Y3, Y4. ¿Sí? ¿Qué me dice la sobreyectividad? Me dice que todos los elementos del dominio, todos estos elementos del dominio están ocupados o están siendo pertenecidos no solamente a uno, sino que en esta ocasión pueden pertenecer incluso dos a un mismo elemento del conjunto de salida. ¿Sí ven? En este caso, por ejemplo, X1 pertenece a Y1, X2 a Y2, X3 y X4 pertenecen a Y3 y X5 pertenece a Y4. ¿De acuerdo? Entonces, si ven, esto es lo que cambia. Cambia que dos elementos pueden estar perteneciendo a un solo elemento del conjunto de salida. Vamos a escribirlo. ¿Sí? Todos y cada uno de los elementos del dominio pueden y deben pertenecer a uno o incluso a más elementos del conjunto de salida. O vamos a poner del conjunto rango. ¿Sí? Entonces, esto es lo que me dice. La inyectividad. Uno pertenece a uno. Uno contra uno, ¿de acuerdo? Sin amontonarse. Uno contra uno. Y pueden quedar elementos sin pertenecer, es decir, elementos solitos. La biyectividad, en cambio, me dicen, sigue siendo uno contra uno, solamente que todos los elementos tienen que estar
en pertenencia con el de salida. Todos los elementos del conjunto de entrada tienen que estar en pertenencia con el conjunto de salida. Y la sobreyectividad, en cambio, es como que un mix, aunque le pone algo extra. Que cada elemento, todos los elementos del dominio pueden y deben pertenecer a uno o incluso a más elementos del rango. Es decir, dos elementos del dominio pueden pertenecer a un elemento del rango, ¿de acuerdo? Pero siempre y cuando no queden elementos dispares o sin su respectivo rango. ¿Sí? Entonces, esto es lo que me dice la inyectividad, la biyectividad y la sobreyectividad. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer unos ejemplos.